Caso Beatriz. El fin es el tema de hoy en Informe Propiedad. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Provida y en esta ocasión les traemos un tema muy importante que es sobre el caso Beatriz, la victoria tan importante, tan significativa para la lucha por la vida y la familia en Latinoamérica. Y para eso tendremos una entrevista con María Ann Quiroga, que es una investigadora para el Global Center for Human Rights, para hablar de esta decisión tan importante, esta victoria por la vida. Pero antes quiero saludar a mi compañera Patricia Sandoval, que está en los estudios de Birmingham, Alabama. ¿Qué tal estás el día de hoy, Pati? Muy contenta con esta gran noticia, Astrid. Qué bonito comenzar el año con esta gran victoria pro vida. El caso Beatriz no solo era una amenaza para El Salvador, sino para todo Latinoamérica. Y Astrid, me recuerda mucho el caso de Roe versus Wade, el caso que legalizó el aborto aquí en los Estados Unidos. Se trataba de Norma McCorvey, una joven que estaba embarazada. Se encontraba en un embarazo inesperado. Y bueno, desafortunadamente las feministas aprovecharon de ella, hasta mintieron y le cambiaron el nombre, diciendo que se llamaba Jane Roe. Comenzó con una mentira y también manipularon su caso de ella. Y esto me recuerda mucho lo que estaban haciendo las feministas con el caso de Beatriz. Muy lamentable, pero gracias a Dios se ven los frutos pro vida. Toda la gente que rezó, toda la gente que ayunó, toda la gente que también informaba, ¿no?, a través de sus redes sociales, mucha gente que desglosó las mentiras del caso Beatriz. Y bueno, aquí se ven los frutos y gracias a Dios y gloria a Él por esta victoria. Así es, Pati, amén. Y bueno, antes de seguir con esta entrevista y este tema, vamos a ir con una cápsula de nuestra colaboradora Gisela Barreto desde la Argentina. Gracias Astrid, gracias Patti. ¿Cómo están? Les traigo noticias relevantes del ámbito Provida desde Argentina. En este caso, noticias muy lindas, alentadoras, noticias que deberían emular todos los países. Senadores republicanos de Estados Unidos han presentado una ley para proteger a los sobrevivientes del aborto que han nacido vivos. Esta ley fue impulsada, es un proyecto de ley, ¿no? Fue impulsada por John Kennedy, por Langford y por Banks. Estos tres senadores que dieron la voz de defendamos la vida, defendamos las dos vidas. ¿Cuál es el leitmotiv? Cuidar, proteger, defender a los más vulnerables de nuestra sociedad, los niños, los inocentes, los no nacidos, esos no nacidos que van a ser abortados, sobreviven y que en la actualidad los dejan morir de inanición, los dejan morir ahí. Pues bien, estos niños que nacen y sobreviven y se aferran a la vida, hoy, si esta ley se promulga, deberían los médicos ayudarlos, atenderlos, hospitalizarlos de igual forma que hacen con los niños nacidos que sí son deseados y que son programados, ¿no?, por sus padres. Si esta ley se promulgase, todo médico, todo personal de la institución de dicha clínica, fuera cual fuere, que vea un bebé sobreviviente del aborto y no le dé la atención necesaria como cualquier otra persona, como cualquier otro niño, puede ser multado y encarcelado.
Esta es una noticia a emular. Esta es una noticia para festejar. Nosotros le pedimos al presidente Milei de Argentina que lo emule y que esta ley genocida que rige en Argentina desde el 2020, que se dio vía libre en enero del 2021 y que desde el 2021 en Argentina a la actualidad, a 4 años, se han realizado 381.600 abortos solo en los lugares contabilizados del Estado, sin contar en los lugares públicos. Es decir, que deberíamos duplicar este número de niños muertos de este genocidio prenatal, ¿no? Pedimos a los estados de todo el mundo que emulen esta ley y pedimos al cielo, a Dios, que sea ley en Estados Unidos. Enhorabuena, que vivan los bebés y que vivan las dos vidas. Gracias, Gisela. Bueno, amigos, los defensores de la vida y de la familia, estamos tan contentos y agradecidos con Dios por la victoria en el caso Beatriz, caso que amenazaba con avanzar el aborto, no solo en El Salvador, sino en toda Latinoamérica. Pero no debemos de bajar la guardia. Y para hablarnos de esta victoria jurídica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la actual lucha por la vida en Latinoamérica en el plano jurídico, sobre todo tenemos a María Ann Quiroga, investigadora de Global Center for Human Rights. ¿Cómo estás el día de hoy, María Ann? Bienvenida. Buenos días, Astrid. Muchísimas gracias por tu invitación. Mira, antes que nada, quiero agradecerte a ti, a tus compañeros, nuestra querida Neidy Casilla, su esposo Sebastián Schuff y todos los compañeros de Global Center for Human Rights, todos los grupos pro vida, pro familia que lucharon tanto por esta victoria, su trabajo intenso, su investigación y las campañas tan poderosas de oración y ayuno. Me conmovió tanto ver cómo pidieron oraciones por cada uno de los jueces de la Corte Interamericana. Y bueno, María Ann, empecemos con un repaso de lo que fue el caso Beatriz. Si nos puedes comentar sobre ese caso, cómo se dio y qué argumentos usaron en este caso y cuál fue la resolución. Muy bien, entonces lo primero que quisiera recordar es que el caso Beatriz fue un fraude. Como mencionaba Patricia, me parece muy interesante el paralelo con el caso Roe v. Wade, porque fue un falso caso, un caso armado, un caso financiado por la industria del aborto para legalizar esta práctica en todo nuestro continente. Beatriz era una joven salvadoreña con lupus que estaba cursando su segundo embarazo y diagnosticaron que su bebé tenía anencefalia. Hay grupos abortistas ilegalmente la interceptaron, abusaron psicológicamente de ella, la manipularon y pusieron en riesgo su vida y la de su hija para convencerla de pedir un aborto en El Salvador, donde se protege la vida desde la concepción. El objetivo de este caso era armar un caso de litigio estratégico en la Corte Interamericana que les permitiera legalizar el negocio del aborto en toda Latinoamérica. Entonces, Beatriz cursó su embarazo, El Salvador no permitió que ella se realizara un aborto porque realmente no era lo que necesitaba para preservar su salud. Finalmente pudo tener a su hija, a quien le pudo dar su cariño y su amor durante un par de horas antes de que desafortunadamente falleciera. Pero lo lindo de este caso es ver que realmente en los hechos se protegió la dignidad tanto de la madre como de su hija, y la Corte también reconoció esto porque no aceptó las pretensiones de los grupos abortistas y también de la Comisión Interamericana de avanzar con la liberalización del aborto en el continente. Quiero decir que esto no fue como presentaron el caso de los abortistas. Probablemente muchas personas que nos están escuchando en este momento han escuchado esa historia y piensan que tal vez Beatriz murió por no poder acceder a un aborto, y ese solamente es un elemento de tantas mentiras que hubo en este caso. Imagínate, Astrid, que Beatriz falleció 5 años después de esos acontecimientos por un accidente de tránsito. Entonces, su muerte no tuvo ninguna relación con la prohibición del aborto en El Salvador,
Y la gran victoria que hemos tenido en este caso es que la Corte eh, efectivamente rechazó todas las mentiras de este caso, reafirmó que el aborto no es una solución y lo que deducimos de este caso y la gran conclusión es que hay que seguir protegiendo a las mujeres embarazadas y a sus hijos y que esta es la verdadera política que necesitamos en el continente. Este caso fue realmente un gran logro y quiero aprovechar para agradecer profundamente a todas las personas que se han unido en oración. Quiero decir que este caso es muy impresionante, la victoria, realmente porque en la Corte Interamericana hay muchos jueces que internamente sí están convencidos por el aborto, pero este caso de 7 jueces solo ha tenido una disidencia. Entonces, quiero remarcar esto porque la oración que se ha hecho por cada juez personalmente ha tenido muchos frutos. Obviamente nosotros hemos trabajado con organizaciones, con grupos de trabajo, la defensa jurídica, con políticos. Hemos trabajado juntos inteligentemente, animándonos a hablar y a hacer. Y este logro realmente es de todos, pero creo que hay que reconocer profundamente la oración de cada persona. Los quiero agradecer de corazón porque esta victoria obviamente es fruto del trabajo que se hizo, pero fue principalmente un gran regalo de Dios que nos hizo además unos 5 o 6 días antes de la Navidad. Así es, María Ann. Hablando de el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, ¿nos puedes decir quién está detrás de estos organismos y si realmente están cumpliendo con la función por la que fueron creados? Bien, en teoría la OEA, la Corte Interamericana, tienen que ser instancias en las que se protegen los derechos humanos a los que se han comprometido los estados y la OEA tiene que representar a los estados. Lo que está pasando hoy es escandaloso porque los grandes lobbies han tomado un rol demasiado preponderante en esta organización. Esto es algo que venimos denunciando desde Global Center for Human Rights desde hace varios años, porque los esquemas de financiamiento de estos organismos son los que dejan una puerta gran abierta para que estos lobbies vengan a interferir con el proceso normal de acceso a la justicia de las víctimas. Entonces, te quiero mostrar la red de financiamiento detrás del caso Beatriz. Hay casi 90 millones de dólares repartidos entre los 4 denunciantes, que son organizaciones abortistas, y quienes juzgaban a El Salvador. Esto es un conflicto de interés que no puede continuar. Más allá de la victoria en el caso de Beatriz, tenemos que impulsar reformas y pedir a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, que aceptan esas reformas de forma urgente, porque si no, estos casos, estos fraudes van a seguir sucediendo. ¿Hay países europeos o grupos abortistas antifamilia tratando de influir ahora en las decisiones que solamente deberían competir a nuestros países americanos? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Bien, entonces uno de los ejemplos principales y que creo es muy importante es la Agencia Española para el Desarrollo. Acá la pueden ver también en esta gráfica. Eh, es una agencia que ha impulsado muchísimos proyectos en el sistema interamericano y creo que lo grave acá es que todos entiendan que hay financiamiento que viene entonces de afuera, como lo decía antes, pero no es que es un financiamiento neutro que la organización puede utilizar como quiera, sino que es condicionado. Es decir, España le va a dar plata a la Corte Interamericana a condición de que haga determinada cosa, ¿no? Estos se llaman los proyectos. Y los proyectos pueden tener un fin que inclusive contradice el propio sentido de la convención. Eso es algo que hemos denunciado ya en un informe que hemos sacado desde Global sobre el financiamiento del sistema interamericano, por ejemplo, en el que vemos correlaciones muy extrañas, muy sospechosas entre un proyecto que España ha financiado para la resolución de casos contenciosos sobre personas LGBT y el mismo año 2 sentencias emblemáticas sobre este tema que han salido a la luz en la Corte, lo cual era único en la historia de la Corte. Entonces, estas interferencias las vemos, hay muchos países europeos, en la Comisión hay muchas organizaciones que es muy grave porque, de vuelta, comparten
fuentes de financiamiento con otros y finalmente jueces y partes están recibiendo dinero de las mismas organizaciones. Esto es muy grave porque hoy el sistema interamericano está haciendo más por la agenda woke que por la Convención Americana, la convención que, recordémoslo, protege la vida desde la concepción en su artículo 4. Entonces, esto es muy grave. De vuelta, creo que es una situación de la que todos debemos ser muy conscientes para exigir que el sistema se reforme y pueda cada vez ser más eficiente y más fiel a su destino, su origen y su vocación. Claro que sí, Mariani, y representar el sentir del pueblo, de las personas eh, que viven en Latinoamérica, que son por su mayoría, gran mayoría, personas eh, que están a favor de la vida y no los intereses de los grupos extranjeros. Y bueno, te queremos preguntar, ¿qué podemos esperar en los próximos meses o años en cuanto a la lucha por la vida y la familia en Latinoamérica, según la tendencia que ustedes observan? Bien, por lo pronto, nosotros creemos que los estados tienen que prestar más atención a los organismos internacionales, porque los ataques a la vida, a la familia y a la libertad no vienen de abajo, digamos, no vienen del pueblo, no vienen, vienen sobre todo de los organismos internacionales, de arriba, ¿no? De grupos de personas que no son representantes, no han sido elegidos, generalmente comparten una misma cosmovisión progresista y son aquellos quienes imponen algunos cambios y a veces los estados, por no prestarle atención a la situación, a lo que está sucediendo en esos organismos, se encuentran en un momento donde ya es demasiado tarde para poner límites. Entonces es muy importante, cuando se manifiesta el ataque en cada país, es porque ya todo ya está armado a nivel internacional, ¿sí? Entonces hay que frenarlos antes, hay que estar muy atentos y pendientes de estas situaciones. A eso nos dedicamos desde Global, tenemos muchísimos aliados y creo que para eso cada persona puede capacitarse, informarse, elegir buenos representantes, defenderse, coordinar, avanzar. Hay muchísimas organizaciones y como tú lo mencionabas también al inicio de este programa. Hay muchísimas iniciativas que se han hecho y que han hecho mucho para la causa pro vida. En cuanto al futuro, en el sistema interamericano sabemos que hay otros casos que están, digamos, llegando a la corte, siendo tratados por la corte, que también tienen que ver de cerca o de lejos con el aborto. Nosotros vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir luchando para proteger la vida, la familia, la libertad religiosa en el sistema interamericano. Sabemos que esto es una lucha que es muy difícil, pero también sabemos que Dios ya ganó y que en definitiva el futuro lo vemos muy esperanzador, porque además cada vez vemos que tanto los jueces, en este caso Beatriz, también los políticos e inclusive el pueblo ya no está ignorando esta cuestión, se está tomando muy en serio y yo creo que las victorias se van a ir repitiendo gracias a Dios. Entonces, pues el futuro lo vemos de mucha lucha, hay que seguir, pero también vemos que de a poco la gente sí se está dando cuenta, lo hemos visto en Estados Unidos con también esta gran victoria de hace unos años en el sistema interamericano, hace un mes con el caso Beatriz, y Dios mediante, la verdad seguirá apareciendo cada vez más a la luz. María Ann, Dios te escuche, Dios quiera que todos sigamos adelante, que más se unan a esta importantísima causa, la más urgente. Te quiero preguntar a ti ahora, ¿qué ha significado para ti esta victoria personalmente? Mira, esa es una cuestión muy interesante, pues muy bonita, porque en el momento en el que pudimos escuchar la resolución del caso, estábamos en grupo, entre, la verdad, entre amigos y también entre colegas, digamos, el grupo que ha trabajado mucho a nivel jurídico y también el grupo que ha trabajado más a nivel comunicacional, y no lo podíamos creer. Realmente ¿sabes? Nosotros teníamos un análisis de todos los riesgos que teníamos con este caso, del más grave al menos grave, de todo lo que podía eventualmente sacar la corte, de todas las disidencias, de todos los jueces que cómo hubiesen podido votar.
y la verdad es que nos quedamos corto con lo que soñamos. Dios nos ha regalado una gran victoria. Fue realmente muy emocionante porque además fue un momento en el que nos dimos cuenta que el resultado, la victoria no era nuestra. La victoria no era nuestra, era completamente de Dios y pues de todas las personas que han rezado. Y sí, realmente fue nuestro milagro del año pasado, una gran victoria, un gran regalo, pues ha fortalecido mucho también nuestra confianza en que Dios nos está ayudando en esta lucha, no nos abandona, es fiel, y confiamos, nos dio mucha fuerza para seguir adelante con esta lucha en el 2025 y en todos los demás años que se vienen. Entonces, sí, así ha sido esa victoria para mí personalmente. Qué bello escucharte. Y María Ann, aprovechando que te tengo a ti, que conoces tanto de derecho y de leyes, estás en el ámbito político, jurídico, ¿nos puedes hablar un poco de la importancia del voto y la importancia de tomar en serio este tipo de situaciones, casos jurídicos? Porque creo que muchos en Provida a veces pensamos que pues no importa tanto lo que pasa en el ámbito político, que las leyes no afectan lo que hace una mujer. Y sabemos que, bueno, las leyes sí tienen una importancia porque sí comunican algo al pueblo. ¿Nos puedes hablar un poquito para motivarnos a que tomemos más en serio el ámbito político y jurídico, por favor? Muy bien, me parece muy importante este punto y perdón que haga una referencia un poco más personal nuevamente, pero te quiero contar que yo crecí en Francia, en un país en el que pues tengo nacionalidad, ¿no? Entonces también tengo la posibilidad de votar en Francia y es un país en el que no hay ningún candidato, al menos a nivel presidencial. Luego de pronto encontramos algunos, pero es muy raro encontrar una persona que abiertamente defienda la vida. Es una postura muy antipopular que realmente se ha abandonado por completo en la política. Y una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de Latinoamérica y que me sigue fascinando es que los políticos, varios, no son muchos, pero sigue habiendo políticos que se animan a defender la vida públicamente. En Argentina, por ejemplo, tenemos a Milei. Cualquiera sea la opinión que tengamos de él, hay que reconocer que tiene mucha valentía de decirse tan abiertamente pro vida en un país que ha legalizado el aborto hace muy poco. Y yo creo que hay muchos países del continente y probablemente muchas de las personas que nos están viendo y escuchando tienen políticos en sus países que defienden la vida. Creo que es algo que no hay que menospreciar. Creo que la cantidad de votos que tienen esas personas muestra la presión que puede tener una parte de la población que es pro vida en el total de los votos. Creo que realmente no hay que olvidarse de eso. Es muy importante, lo hemos visto en varios países. Cuando hay una presión popular, los políticos se mantienen en, digamos, una postura decente y sobre todo democrática. Es decir, se van a limitar a lo que también el pueblo quieren de ellos y la razón por la cual los han elegido. Y yo creo que eso realmente es muy importante, no hay que olvidarse de eso. Hay muchos elementos que pueden tener los políticos. Yo personalmente creo que el impacto que tienen los políticos en la vida de cada uno es importante, pero que también cada uno viviendo según sus valores, ayudando al prójimo, puede tener un impacto muy importante en su vida y en la vida de los demás. Y entonces, al momento de elegir políticos, realmente pensemos en los valores que más nos parecen importantes que promuevan ellos a nivel internacional, porque van a representar al Estado afuera y también a nivel legislativo. Entonces, sí, este me parece un punto muy importante y muchas gracias por remarcarlo. A ti, María Ann, por explicarlo de una manera tan clara. Y es muy cierto, el primer derecho es el derecho a la vida. Sin ese derecho, sin la vida, no importa ningún otro beneficio o derecho. Te agradezco muchísimo
tu aportación el día de hoy, tu gran labor y un saludo muy grande para tus compañeros también en Global Center for Human Rights. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes por sus oraciones, por su acompañamiento y espero que podamos contar otras victorias de Dios en el futuro. Muchas gracias. Amén. Gracias a ti, María Ann. Y bueno, amigos, acuérdense de seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, Informe Provida, y también nos pueden seguir en nuestras redes personales. Astrid Bennett de Orduño en Instagram y Facebook, y también de Patricia Sandoval en Instagram y Facebook. Y también les invitamos a la llamada de acción. Sigan en redes sociales la labor de Global Center for Human Rights, donde podrán ver las luchas y victorias, y para que también oren mucho por ellos y se unan a sus campañas de oración y de acción. Y también acuérdense de no bajar la guardia, sigamos orando y ayunando, porque existen espíritus que solo salen con ayuno y oración. Y acordémonos también que el voto es muy importante, sí influye y sí tiene que ver con cuántas vidas se pierden por el aborto, como nos ha explicado también María Ann Quiroga del Global Center for Human Rights. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene con el favor de Dios y acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima.